Bienvenidos a Pensión a la Medida, el podcast. ¿Deseas retirarte con una pensión millonaria? Te ayudamos a planificar el futuro que deseas. En este podcast encontrarás noticias, tips y secretos que te conviene conocer para obtener una pensión a la medida. Estamos convencidos que lo mejor está por venir. Serás dueño de tu tiempo, no tendrás problemas económicos y podrás dedicarte a lo que más te gusta. Todo esto a partir de los 60. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Armando Galván. Bienvenidos al podcast de Pensión a la Medida. Bueno, pues estamos iniciando un nuevo año, apenas 3 de enero del 2022 y ya nuestro generoso presidente pues nos está obsequiando un 22% de aumento al salario mínimo. Digo, cifras históricas que no se veían en décadas. Y bueno, pues este podcast es nada más para informarles brevemente cómo queda eso del salario mínimo. En el 2021, el salario mínimo era de 141.70 pesos diarios. Ahora, con el 22% de aumento, va a pasar a 172.87 pesos diarios. Esto quiere decir que si nuestro patrón en el Seguro Social nos tendrá registrados con 148.11 es el salario base de cotización o el salario integrado del 2021 de 141.70. Si nuestro salario diario mínimo va a ser de 172.87, ese salario integrado para el Seguro Social va a ser de 180.68. ¿Cómo llegó a esa cifra? Bueno, multiplicas tú 172.87 por 1.045216 y ese es el salario que el patrón tiene que estar registrado en el Seguro Social, 180.68 pesos. Ahora, ¿qué significa este cambio en el salario? Bueno, pues al final de cuentas, nosotros del salario del año pasado, 141.70, vamos a recibir 172.87. Hay una diferencia de 31 pesos 17 centavos diarios. Entonces, eso significa ni más ni menos que de Infonavit mensualmente el patrón va a incrementar nuestras aportaciones por 50 pesos con 36 centavos y del fondo para el retiro, del 2% del fondo para el retiro, nos va a depositar en nuestra cuenta 20 pesos con 14 centavos adicionales, amigos, adicionales, no quieren ver ustedes esa cantidad, no, la cantidad que ya traían más 20.14 o más 50.36 en caso de que sea la aportación del Infonavit. Entonces, quiere decir que al total de mes, nuestro patrón aporta adicionalmente, tanto de Infonavit como del 2% para el retiro, 71 pesos con 50 centavos. Entonces, esto quiere decir que por el año 2022, nuestro patrón nos va a depositar 858 pesos adicionales a lo que nos depositó al año pasado en nuestra cuenta tanto del Infonavit como del 2% para el retiro. Como pueden ver ustedes, amigos, pues no son cantidades muy grandes, pero no deja de ser un esfuerzo que hace el gobierno federal para que poco a poco el poder adquisitivo del salario mínimo se empiece a recuperar. Recordemos que han sido, fueron como 30 años donde el poder adquisitivo se fragmentó a cantidades minúsculas. Estuvimos peor que países centroamericanos, increíble, o peor que países asiáticos, o peor que algunos países africanos. Así estuvo el salario mínimo comparado con otros países. Entonces, ahora ha habido una recuperación bastante buena, aún estamos lejos de lo que deberíamos de tener el salario mínimo, pero pues es un esfuerzo muy grande que hace el gobierno federal, vamos a valorarlo así. Y bueno, también recordemos que hay que tener los pies en el suelo porque realmente no son tantos los trabajadores que ganan el salario mínimo. Que nos tengan con salario mínimo el patrón es otra cosa. Realmente, según el INEGI, el promedio del salario del mexicano está entre 300 y 400 pesos diarios.
que viene siendo pues más que el salario mínimo. Entonces, al final de cuentas, tampoco es como para decir que bárbaro, ya nos benefició muchísimo a todos, ¿no? El beneficio es solamente para aquellas personas que realmente ganan el salario mínimo, que el patrón no pretende aumentarles y que, pues bueno, viene el gobierno federal y recupera un poco o un mucho de lo que se ha perdido. Si tenemos un aumento del 22% y la inflación va a ser aproximadamente de un 6%, pues ahí hay una recuperación neta real del 15% en el poder adquisitivo de las personas que ganan el salario mínimo. Y ya para terminar, el salario mínimo con los aumentos o sin los aumentos no tiene nada que ver con el factor semanas, amigos, para que se tranquilicen, no estemos inquietos, no pasa absolutamente nada con los que ya tenemos pensión, ni tampoco con los que estamos en modalidad 40, porque el movimiento que se haga en salario mínimo no influye para nada estos conceptos. Muchas gracias.